Hermano Pepe Camela, José Camela, bienvenido Gracias. a este episodio. Es un gusto tenerte y más porque hay una estima especial. He dicho que algunos invitados los conozco, pero con otros tengo un mayor contexto. Y tu vida y mi vida tienen un contexto muy especial desde la infancia, y hoy estar ambos en la trinchera, trabajando para el mismo Dios, para nuestro mismo capitán, pero en ministerios diferentes, es algo que me inspira. En muchas ocasiones nos hemos enviado palabras de ánimo, versos el uno al otro, y tenerte aquí el día de hoy es una bendición, hermano. Gracias. Es algo de lo que gozo, porque no muchas personas tienen ese privilegio de tener amigos de la infancia que sigan siendo sus amigos. Sí, total. Y cuento con esa bendición. Yo creo que es una bendición. Aparte de eso, creo que Dios nos ha conectado. A veces me he dado cuenta que tú y yo vivimos temporadas similares, pero en lugares distintos. Entonces, a veces creo que Dios pone esos compañeros que te entienden, que te guían y que aparte te sustentan, ¿no? Ha sido como que esa parte en mi vida. A veces tú vas saliendo de un problema y yo voy entrando al problema similar o al revés, ¿no? Pero siempre he notado que Dios me ha bendecido con tu amistad, con esta hermandad, y más verte lo que estás haciendo el día de hoy, para mí me anima bastante y me da mucho gusto. Gracias a Dios. Y me quiero empezar este episodio acerca de la etapa en la que te encuentras actualmente. Aquellos que te conocemos, te hemos visto pues de arriba a abajo casi todo el tiempo, ¿no? Pero ahorita, por lo que me has contado, estás en medio de un proceso para salir de misiones. ¿Cómo es que se dio esta oportunidad, que decidiste tomarla y aceptaste esta etapa? Sí, pues es una historia increíble, porque creo que en este tiempo estoy actualmente trabajando en YWAM, que en México lo conocen como JUCUM, que es Juventud con una Misión, y la historia en cómo yo llego a esa organización misionera, que creo actualmente es la más grande en el mundo, que tiene más misioneros activos. Creo que más de 50,000 misioneros activos en todo el mundo, con más de 150 bases en el mundo. Tremendo. En México hay más de 10 bases, yo creo. Es interesante porque tú conoces mucho de mi historia, y venía de un proceso muy difícil en donde terminé una relación, un compromiso más bien, y en medio de esos momentos difíciles Dios usa esos momentos que son difíciles para impulsarte a eso que Él tiene para ti. Y yo estaba en una etapa difícil, pero cuando yo decido tomarme de la mano de Dios y volver, yo dije, tal vez en medio de estos errores que cometí o diversas cosas, pues va a ser más difícil levantarme de esta temporada. Y anteriormente yo había hecho misiones en México, en Oaxaca, en Veracruz, en el sur del país, pero actualmente estoy a punto de salir a misiones internacionales. Voy a hacer un viaje a Centroamérica. Son 7 países distintos, pero te digo, yo venía de esta temporada difícil y yo conocí a unos amigos, a los del altar público en Coyoacán, que les mando un saludo. A mi amigo Joshua. Y yo empecé a salir con ellos mucho en esta temporada. Como que necesitaba tener amigos fuera de mi iglesia, fuera del ministerio, porque a veces es difícil tener relaciones dentro de. Entonces ellos se volvieron muy buenos amigos, y una tarde ellos me dicen, oye, ¿por qué no vienes a casa de oración en Ciudad de México? Y les dije sí, porque venía un equipo de misioneros, iban a dar unas enseñanzas. Entonces yo dije, sí, amigo, voy a ir. Ellos son increíbles en esta iglesia, se llama Nuevos Comienzos. Y yo conocí ahí esa tarde, a un amigo que hoy considero un mentor en el área de las misiones, y él nos va a ayudar en un proyecto que ahorita tal vez hablemos de él, a la apertura de una base misionera. Entonces, el corazón de él y yo conectamos, y él me empezó a hablar acerca de lo que hacían en YWAM. Mola se llama la base, que está en Coyoacán. Y dentro de este tiempo yo conecto con ellos, y empieza a Dios a hablarme acerca de esta temporada, ¿no? De salir de la asociación en donde yo estaba con mi familia trabajando para prepararme en el aspecto de misiones
pues fuera del país, de lo que considero pues un hogar, México, las iglesias que se han abierto dentro de la red a la que pertenezco, la Fe Viviente. Entonces fue un reto, pero al final creo que Dios me dio instrucciones muy directas de pasar esta temporada con ellos, a aprender de ellos. Creo que es bueno pegarte de la gente que ya ha caminado en lugares donde nosotros no hemos caminado. Y en esta temporada difícil Dios pone las personas y de repente, cuando menos me doy cuenta, estoy a punto de hacer un viaje con ellos. Actualmente vivo en la base con ellos y pues estoy listo para esta temporada, pero así es como yo llego a YWAM. Hola, que ha sido una bendición. Y como dices, ¿no? Vengo de un proceso donde tuve que ser restaurado, lavado, sanado, y muchos se quedan en el proceso, piensan que Dios no les va a dar otra oportunidad cuando te está preparando para algo increíble. No te imaginabas misiones internacionales o no sé qué pensabas, pero hay una serie de historias que me contaste de cuando estuviste en Oaxaca, desde sobrenaturales hasta que te retaron, personas que llevan años siendo misioneros ahí. Si quieres puedes hablarnos de estas experiencias, pero también quiero que nos hables de el corazón de un misionero en su propia tierra, y hablando específicamente de Oaxaca con los chicos de Roca Blanca. ¿No? Ahí estuve trabajando en Roca Blanca, siendo parte de algo increíble que Dios está haciendo ahí. Y creo que todo esto deriva de algo esencial, y es que México en esta temporada deja de ser una tierra que recibe misioneros y se vuelve una tierra que envía misioneros. Eso es una locura, porque yo creo firmemente que en los próximos 10 años vamos a ver oleadas de mexicanos yendo a las naciones, y eso es lo que a mí me anima realmente, y crea una expectativa tan alta. Y no solamente eso, sino que carga mi corazón por preparar. Es interesante, pero yo vengo de una red de iglesias grande, pero yo tuve que salir de mi red para ser preparado. Y yo llego a estos lugares de esa forma. Entonces, algo que Dios me ha hablado en esta temporada es que tal vez yo debo de ir a esos lugares, prepararme, pero en el plan o en el corazón de Dios está que yo regrese y podamos, juntamente con mi familia, mi tío Eliseo, que es quien dirige el movimiento y es mi padre espiritual, es con quien yo trabajo, que podamos tener un lugar en donde preparemos y enviemos misioneros y ser parte de lo que Dios está haciendo en México actualmente. Pero yo llego ahí a Oaxaca precisamente con ese deseo, porque había estado yo antes en institutos bíblicos, 2, Más Vida, Ancla, pero sí sentía yo un amor por la iglesia local. Pero tú y yo sabemos esto porque desde chiquitos hemos estado juntos. Siempre sentí una atracción y un llamado hacia las misiones. Y tal vez tú no sé si te acuerdas de hombre a hombre, que fueron nuestros papás. Nos trajeron un video de una predicación de Marcelo, exacto, Marcelo González. Y fíjate, es interesante porque apenas yo escuché el podcast de un misionero, de Samuel, el que estaba en misión. Y él dice que esa predicación a él le cambió la vida. También la escuché. Y él cuenta que salió de misiones. Y a mí esa predicación se retumbó en mi corazón. Me hizo sentir algo por las misiones. Pero es difícil porque dentro de nuestro ambiente no teníamos misioneros de tiempo completo o una enseñanza hacia las misiones. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con mi tío Eliseo, yo lo acompañaba, le manejaba, pero pues no estaba yo como haciendo algo, solamente estaba siendo discipulado por él. Algunas veces predicaban jóvenes, pero no sentía que estaba haciendo lo que Dios me llamó. Recibimos la noticia de unos pastores que nos hablan de Roca Blanca y empiezan a decir que ahí están los jóvenes y están preparados, y los fines de semana salían a misiones. Entonces mi tío Eliseo me dice: oye, ¿por qué no intentas ir allá? Posteriormente, pues, vemos qué hay en tu corazón. Entonces yo salgo, le digo, sí, acepto. Y al momento que yo salgo, esto me lo cuentan ya ahora que regresé después de 2 años estando allá. O sea, 2 años te estableciste. 2 años estuve en Oaxaca.
Okay. Y ellos me cuentan que en ese tiempo, antes de que yo saliera, algunos pastores dijeron, le doy 15 días, le doy 10 días. Que no ibas a aguantar. Decía, le doy un mes, o a la gente decía, ¿no? Que no iba a aguantar. No te veían, ¿eh? Exactamente, porque venía yo acostumbrado a un ritmo de vida diferente, sí. a estar en mi comodidad, sirviendo al Señor, pero en mi comodidad. Y la sorpresa es que cuando yo llego, pues comienzo a compartir habitación con más de 20 en una misma habitación. Wow. Los baños pues son duchas en donde todos estamos bañándonos juntos, con paredes, pero con una bolsa de plástico. Sí, entonces es muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado. La comida era escasa y tú sabes que si algo disfruto es comer. Entonces yo estoy la primera semana y es increíble porque la primera semana yo salgo de misiones y me mandan a un lugar un poco difícil. Un lugar en donde pues eres muy retado, ¿no? Porque no había camas. Era la primera vez que dormía yo en el piso, yo creo. Y muchas cosas. Pero, ¿sabes? Es interesante porque yo recuerdo que salí con mi mochila, mis tenis, mi short, todo. Y cuando yo caminaba, mientras yo caminaba, no sé si fue un momento divino o algo raro, pero yo sentí que todas esas historias que había yo escuchado de Jesús cuando caminaban con sus discípulos, yo estaba viviéndolas. Yo sentía que estaba caminando con Jesús. Y eso fue el primer fin de semana. Mientras yo caminaba, empecé a llorar. Empecé a llorar. Porque dije, esto es lo que yo estaba buscando por mucho tiempo. Y hoy lo estoy viviendo. Estoy viviendo el sueño. Es distinto porque tú te das cuenta que estás en una plenitud sin estar con todo lo que el mundo te puede decir que es comodidad, ¿no? Porque a lo mejor no estaba yo durmiendo, no estaba viviendo como se dice que es bien, pero en ese momento entró algo y fue tan penetrante en mi corazón que supe que estaba haciendo lo que siempre había yo soñado y para lo que había yo sido diseñado en esa temporada. Ese contentamiento, ¿no? Que dice Pablo, y Pablo también lo narra desde una vida misionera. Sí. Y hablando de las cualidades que debe desarrollar alguien que anhela entregar su vida a las misiones, ¿qué le dirías tú? ¿Cómo le prepararías el corazón, la mente? ¿De qué es lo que le espera? Pero ¿cómo él debe de contrarrestar esa situación? Fíjate que es algo interesante porque creo que específicamente en jóvenes a veces es una crisis muy dura como saber para qué estoy llamado. Y a veces hay chavos que se la pasan años diciendo, no, pues ¿cuál es mi llamado? Tal vez es ser pastor, tal vez es ser misionero, tal vez no sé. Se la pasan así toda su vida, incluso años no haciendo nada porque no ha bajado un profeta y no les ha dicho, el Señor te ha llamado a esto. Sí. Pero yo me di cuenta que mi llamado era eso por lo que ardía mi corazón. Y a veces estamos esperando que un ángel del cielo baje y te diga, has sido llamado para misiones, has sido llamado para esto. Cuando realmente para lo que has sido llamado es por eso que arde en tu corazón. Si arde en tu corazón predicar a jóvenes, has sido llamado a eso. Si arde en tu corazón las misiones, has sido llamado a eso. Y en mi caso era eso, ¿no? Por mucho tiempo estuve buscando. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque tienes que estar seguro de que Dios te llama a misiones, porque el proceso de inicio es un poco difícil. Es muy difícil, más bien. Y es algo interesante porque fue lo primero que yo hice cuando llegué a Roca Blanca. Antes de irme, yo dije, ok, Dios, tal vez este es mi llamado, esto es lo que tú has puesto en mi corazón y creo firmemente que a esto me estás llamando. Entonces, lo primero que hice es que muchos piensan que estoy en misiones y a veces Dios me bendice y puedo bendecir a otros estando yo en misiones, porque eso es muy interesante. Soy misionero, pero Dios me ha bendecido de manera abundante. No gano millones, pero toda la ropa que yo traigo, tenis, todo
todos son obsequios. Y te he visto bendecir, Sí. o sea, también es el principio de la siembra y la cosecha. Exactamente. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú me regalaste una guitarra porque en una iglesia que yo estaba pastoreando en la montaña no teníamos. Entonces nos bendijeron, nos dieron otra guitarra y se quedó la nueva. Pero yo agarré la guitarra que tú me diste y la sembré en la vida de alguien más. Y mientras nosotros estamos dando, no deja de fluir. Sí. Y ese es el primer paso. Entonces, cuando yo llego a Roca Blanca, lo primero que hago es decirle a mi papá: gracias por todo el tiempo que tú creíste en mí, sembraste en mí, me pagaste el instituto bíblico, me pagaste escuela, tenis, todo. Sí. Y mucha gente piensa que yo tengo misiones porque mi familia me da. Y la verdad es que eso es incorrecto. Entonces, lo primero que hice, o lo primero que es retado un misionero, es en su fe. Claro. En el de qué voy a vivir. Y ahí es donde muchos de tal vez 100 que entran, no aguantan y se van. Entonces, el primer reto que enfrenta un misionero es: ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo tú me vas a sostener? Entonces yo dije: Dios, tú me estás llamando a esto, está bien. Entonces lo primero que hice fue darle gracias a mi papá. Y en el momento que yo le doy gracias, una iglesia en Ciudad de México, que es la iglesia en donde actualmente estoy como fijo, me dijo: ¿sabes qué? Todas la colegiatura corre por nuestra cuenta. Entonces ya tenía yo pues prácticamente con mi vida todo ahí pagado, ¿no? Sí. Tengo más gastos y de verdad empezó a salir gente. ¿Sabes qué? Semanalmente te voy a estar mandando, semanalmente. Y yo dejé de depender de mi papá. Y después, el siguiente proceso que yo viví como misionero y que es lo que normalmente enfrenta uno es la dependencia. Porque yo terminaba mi semana donde yo estaba en Roca Blanca, no había señal. Ahorita creo que ya hay señal en la base, pero antes no había. Entonces yo terminaba la semana y había sido una semana dura en donde convivía con mucha gente. Y lo primero que hacía era correr a mi papá y decirle: no, es que me dijeron esto. Y normalmente como misioneros estamos mucho tiempo trabajando, sí, y descargamos en gente o confiamos en mucha gente. Sí. Entonces, un día Dios en una clase ahí nos dicen como: dense cuenta que le está quitando a Dios el primer lugar. Y viene así un flash a mi mente como la imagen de mi papá. Y yo me daba cuenta que en lugar de ir a orar como misionero y descargar esas preocupaciones, sí, de finanzas, de muchas cosas, iba yo y buscaba a mi papá. Y también lo podías estar cargando, ¿no? Exactamente, porque no recibía nada de él. Y yo le dije: no voy a dejar que me envíes nada. Entonces a veces yo lo cargaba, yo creo, ¿no? Entonces sí, Dios me dice: ¿por qué no ayunas este año de tu papá? Y tú sabes que pues para mí eso fue lo más difícil que tal vez he enfrentado, porque tú sabes que mi papá y yo siempre hemos estado tan conectados. Qué desafío, ¿eh? Entonces yo le dije: papá, pues hablé con él el fin de semana. Le dije: creo que no quiero que nada le robe el primer lugar a Dios en mi vida. Y le dije: no lo tomes a mal, yo estoy bien contigo, pero creo que le quitas el lugar a Dios en mi vida. Y mi papá me dijo: ¿seguro? Porque no quería, ¿no? Sí. Entonces Dios me quita a mi papá. Bueno, no Dios, es una decisión que yo tomé para poner en primer lugar a Dios. Y el primer año duré un año sin estar en contacto con Él, solamente confiando en Dios y sobreviviendo de lo que la gente me daba. Y esos son retos muy interesantes que si Dios te está llamando a misiones vas a enfrentar. Uno es la fe, de qué voy a vivir, y otro es pues Dios te reta para ver si realmente pues le das ese lugar que Él merece. Fue radical esta decisión que te llevó a tomar y nos lleva a una dependencia. Como decías, el primer desafío con el que se encuentra el misionero, pero también el cristiano, es la fe. Y la fe tiene que ser probada. La palabra nos dice: yo te aconsejo que compres oro refinado, que es esa fe que tiene que ser probada. Y hoy en día creo que tratamos de transformar nuestra relación con Dios a un pasatiempo, una comodidad. Y cuando vienen los verdaderos desafíos, corremos hacia lo que humanamente nos puede dar la solución, que podía ser tu papá en este caso, podía ser la gente que te apoyaba, pero tú decidiste
poner la confianza plenamente en Dios. Y cerrando un poquito este tema de las misiones, me gustaría hacerte otra pregunta, y es acerca de qué es lo que te espera a ti y a tu equipo en este proceso de las misiones internacionales, porque me comentaste que les están dando una capacitación. Eso me parece increíble. No había escuchado de un misionero que antes de salir les diera una capacitación, pero sé que es muy objetivo. Los están preparando. ¿Qué les han dicho? En este tiempo la capacitación que estamos tomando pues tiene que ver mucho primero con saber escuchar la voz de Dios. Y eso es algo que Jucum lo hace muy simple, porque normalmente en la iglesia o en los otros lugares donde he estado lo hacen como un proceso muy grande. Y me ha tocado estar con misioneros de Jucum que estamos orando por algo y dicen, escuchemos la voz de Dios, y se quedan pausados y no hablan hasta que sienten algo de parte de Dios, y lo hacen tan simple. Entonces las primeras partes es como eso, saber escuchar la voz de Dios, porque nosotros volamos a al primer lugar en donde vamos a estar, que todavía es dentro de México. Sí. Porque la regla ahí es que primero bendecimos nuestro país y después podemos ir a otros lados. Entonces volamos a Mérida, que es donde vamos a estar visitando algunas iglesias, y después de ahí toca a Mochila. Vamos a estar en Guatemala, Belice, todos estos lugares. Pero durante este tiempo hemos estado específicamente, tenemos clases en donde intercedemos por cada país, con sus necesidades específicas, con las cosas específicas. Entonces hemos recibido capacitaciones de misiones en Latinoamérica, por cada país, la cultura, todo esto que engloba el hacer misiones. Y no solamente eso, sino reconocer las problemáticas exactas y poder trabajar no solamente en la esfera de la religión. Sí. Algo que Jucum está intentando meter dentro de la educación que le da a los misioneros es poder impactar las 7 esferas que hay en la sociedad. Entonces es como aprender a analizar problemáticas, ver cómo apoyar no solamente en el área de la religión, predicando y esto, sino poder impactar en áreas de la educación, de la economía, de todas las 7 áreas específicas, ¿no? Entonces estamos estudiando cada uno de estos, y pues el reto más grande ahorita es de fe, porque tenemos que pagar el viaje, pagamos ya nuestra fase de lectura, que es donde nos enseñan y nos dan cosas específicas sobre los lugares, la estancia en la base, y ahora viene lo del viaje. Entonces pues hay algunos que ahorita están atorados en la fase de lectura, que es un poco de dinero, y después pues viene el golpe más fuerte, que es el de fe, del real, el del camino. Entonces pues es eso. También dentro del viaje pues no tenemos marcado una ruta, creemos y también queremos que Dios nos hable mientras estamos caminando en estos países para ir recorriendo. Tal vez algunas va a ser caminar mucho, tal vez algunas sea tomar camiones, tal vez algunas sean raite, tal vez en algunas pues tengamos que confiar en Dios, y tal vez nos quedemos durmiendo en lados no tan cómodos, pero vamos con mochila lista y sleeping y todo para esta aventura. Amén. Y esto que cuentas ahorita me recuerda mucho esa parte donde me parece que está en el libro de los Hechos. Van de misiones y van a predicar, y dice que el Espíritu Santo cierra puertas, pero por otro lado abre puertas, ¿no? Y ir abiertos y con la disposición permite que el Espíritu Santo haga la obra. Al final vamos a estar mencionando de qué manera pueden apoyar económicamente. Vamos a compartir los datos para que hagan sus donaciones a las misiones con mucho gusto. Y cerrando este tema, me gustaría cambiar un poquito a algo que mencionabas al principio. ¿Qué hay de aquellos que Dios nos llama a dejar la iglesia en donde nacieron para madurar? Es una historia que tú y yo compartimos. Ambos crecimos en una iglesia, y a ambos Dios nos llamó a salir de donde estábamos, de nuestra comodidad. En tu caso, una iglesia familiar, donde tenías tíos, primos, pero ahora a ambos Dios nos llama a otro lugar, y hoy vemos el crecimiento, vemos que tomamos la decisión correcta. ¿Cómo fue para ti, y de qué manera podrías
darles las palabras y el camino a aquellos que también van a tomar o han tomado esta decisión. Es un camino difícil porque al final de cuentas sales de tu comodidad, de lo que es tuyo. Yo siento y creo que algo muy importante es la forma en cómo sales. Sí. Creo que tú y yo tenemos algo en común, que el lugar en donde nosotros salimos es un lugar en donde hoy nos pueden recibir. Sí. Y hoy podemos llegar, hoy podemos sentir el cariño, incluso la admiración de las personas que están ahí. Entonces yo creo que tienes que estar muy seguro de que Dios te está llamando a salir. Y es algo que, a pesar de que yo ya estaba en el instituto fuera y había estado en otro fuera, yo no había perdido la cobertura aún de la iglesia local. Fue hasta, y no fue algo como que, pues lo dejé así. No, yo estaba orando porque Dios ya había puesto en mi corazón el salir. Pero hasta que yo sintiera algo que venía de parte de Dios que me estaba diciendo, tienes que agradecer y tomar otra cobertura que tal vez es para esta nueva temporada que yo tengo. Y es un reto. Exactamente, porque enfrentas muchas cosas, enfrentas el qué dirán, el qué pasó. Es muy padre porque en esta fecha yo estoy leyendo un libro de Loren Cunningham, que es el fundador de Jukum, y Dios le decía algo a él que tenía que salir. Él estaba en asambleas de Dios, que es gigante. Sí, y normalmente dice en su libro que alguien de asambleas de Dios desertaba por dos cosas: por inmoralidad, porque lo encontraban en pecado, o porque estaba dando algo, estaba dando una teología errónea. Entonces, cuando él se sienta y él renuncia a asambleas, la gente empezó a hablar, a murmurar, ¿no? Decían, ¿por qué se va? Seguro está en pecado, seguro está en no sé qué. Pero hay una frase que me encanta y que está retomando mucho en este tiempo, y va mucho con esto, que dice, a veces para ganar hay que perder. Y yo perdí tal vez ese amor que tenía, muchas cosas perdí, pero hoy me doy cuenta que gané al escuchar la voz de Dios. Es difícil entrar en esto, pero si Dios te está llamando, pues yo creo que son pasos de fe que te animan a salir de... Y apenas escuchaba yo esto, ¿no? El momento en donde Pedro camina sobre las aguas. Muy interesante porque yo lo escuchaba de un amigo mío que se llama Omar Gallo. Él está en Ilumina y él decía, de todos los discípulos solamente va a haber uno que en el cielo va a decir, yo caminé con Jesús. Y es Pedro. Él tiene un carácter tal vez muy similar al mío, pero es muy aventado, ¿no? Y me acuerdo que él, mientras nos estaba contando esto en la clase, él decía que le pregunta, Jesús, ¿eres tú? ¿Eres tú, maestro? Y Jesús le responde, le dice, sí. Entonces, si eres tú, di que vaya yo contigo. Y a veces, en ese punto más bien, había 12 discípulos en la barca. Pero en el momento que Pedro empieza a caminar sobre las aguas, dejan de ser 12 discípulos y se convierten 11 espectadores y un solo discípulo. Y es difícil entrar a caminar en esas aguas. Incluso Pedro, estando sobre las aguas, le entra duda y empieza a hundirse. Pero en ese momento llega Jesús y lo levanta. Entonces creo que para mí tiene que ver mucho esto, ¿no? Es difícil, pero si Dios te está llamando a salir, a crecer, a ampliar tu panorama, solamente una recomendación: sigue honrando el lugar de donde tú vienes, porque hasta la fecha, el día de hoy yo estoy aquí porque estoy honrando el lugar en donde nací, visité a mi tío, y entonces le cuento lo que estoy haciendo. A veces le mando a él primero mi carta de noticias de misiones, y eso es parte del corazón que yo tengo hacia este proceso que viví. Y la etapa de salir está muy marcada en la Biblia. Mismo Abraham tuvo que salir de su tierra para que Dios le mostrara lo que tenía para él. Y no solamente hablando del tema de iglesia, sino a veces nos hemos encerrado mucho en cierto ministerio, en cierta metodología de la iglesia, y Dios te dice, no, tienes que salir de eso para descubrir lo que yo tengo para ti.
Es un reto, sí, pero al mismo tiempo es una puerta y es una oportunidad para ver lo que sigue. Y las misiones es algo que literalmente se liga a esta palabra. Te llaman a salir de tu tierra. Y esta vez es México. Sí. Hay algo que he visto desde que nos conocimos y es que Dios te empezó a usar desde muy joven. ¿Cómo ha sido el reto de hablar, compartir y de que gente mayor que tú vea cómo Dios te usa? ¿Cómo has vivido ese proceso? Es un reto difícil y creo que me pongo muy sentimental en esto porque muchas veces he sufrido el dolor de eso. Menosprecio. Sí. Porque es difícil dentro de la cultura, no sé si solamente mexicana, ver que Dios use a un joven. Y a veces muchos pastores me lo han dicho, ¿no? Dios tiene una gracia sobre tu vida, pero a veces la gente no lo toma de ese modo, ¿no? Entonces lidiar con los comentarios es lo más difícil para mí, pero Dios también te va creando una armadura, ¿no? En donde sabes tomar lo bueno y desechar lo malo. Entonces es muy difícil y me pongo así porque muchos de los llamados que hay en jóvenes se logran apagar por este tipo de comentarios. Es verdad, 100%. Bueno, tú me conoces, ¿no? Al inicio yo empecé a vivir un fuego muy padre y es el primer amor y servir y Dios te empieza a usar, predicar y aparte notamos gracia en algunas cosas, favor de Dios cuando predicas, cuando empiezas a hacer. Entonces yo casi dejo lo que Dios tenía para mí por comentarios de gente. Y voy a ser muy específico, gente de muy cercana, gente que tal vez ni siquiera lo espera. Entonces es difícil lidiar con eso. También es difícil lidiar con el orgullo también, porque yo no conozco persona que no sea usada por Dios y de repente diga, wow, o sea, la predicación del día de hoy, y específicamente yo hablo por mí, o yo oré por esta persona que no podía caminar y de repente, ¡pum!, Dios me usó. Y creo que en este tiempo, y yo agradezco mucho a Dios, Dios siempre te pone también personas que te ayudan a tratar eso. Personas, pero también momentos en donde el Señor, no el Señor, más bien nuestras decisiones nos llevan a humillarnos, a darnos cuenta que si en algún punto Él se aparta de nosotros, pues solemos ser unas personas más, ¿no? Entonces creo que es muy interesante porque una persona joven que Dios usa va a enfrentar ese tipo de cosas y yo lo viví así. Y lo que más me duele es que hoy en la actualidad muchos de los jóvenes que Dios empieza a usar, yo creo, me atrevo a decir que un 80% no logra atravesar estas dos cosas que yo he visto que son lo que normalmente atacan a un joven que Dios usa. Y creo que esa es la manera en la que Satanás estratégicamente opera, ¿no? Que desistas de tu llamado. A Satanás no le importa si te dedicas a trabajar en tal lugar o así, pero sí le importa lo que estás haciendo en el mundo espiritual. Y si tú tenías un llamado grande y él consigue hacerte desistir, se da por bien servido. Mencionabas algo importante. A lo mejor es un 80% el de jóvenes cristianos, hijos de pastor o que crecieron en la iglesia como nosotros, que desiste. Tú mismo lo ves. ¿Cuántos de los que crecieron con nosotros desistieron? Es una cantidad enorme. Incluso yo estuve a punto de hacerlo. Llegó un punto en donde estuve un par de meses en la universidad de vuelta porque yo estaba cansado. Yo dije, o sea, la gente oraba cuando yo estaba mal y no quería nada con Dios. Y ahora que estoy con Dios, la gente, esa misma gente que oraba para que yo regresara a Dios, para que yo estuviera sirviendo a Dios, es la gente que estaba encima de mí, pero de una manera dura. Entonces es duro eso. Y es confrontante, ¿no? Yo creo que cuando regresaste y viste este escenario donde los que oraban por ti ahora te apedreaban, una de dos, o te tira o te lleva a madurar y a entender que ese es el amor, el que dice la palabra que todo lo espera, ¿no? Hasta que los que oraban por ti te apedrean el día de hoy, todo lo espera. Y hablando del proceso del hijo pródigo, que es algo que mencionas ahorita, que es lo que tú viviste,
¿Qué le dirías a aquellos que tal vez no pueden volver por la vergüenza de algo que vivieron, que hicieron, de algo que los acusaron, que tal vez ni siquiera eran culpables? ¿Cómo le hablarías a aquellos que se fueron y tienen el deseo de volver a casa? Creo que específicamente Dios ha hablado mucho en esta temporada sobre esto que comentas, porque yo estaba comprometido unos meses atrás y de repente terminó ese compromiso y tú sabes que no sé, pero estoy en el ojo del huracán de toda la red y de muchos lugares más en donde Dios me ha podido, más bien me ha permitido estar. Entonces, primero era un tema de celebración y después se volvió un tema de, pues, que la vergüenza me estaba llevando a una temporada, yo sabía que no absoluta de irme, pero esa misma vergüenza me alejó de Dios. Y en esa temporada estaba yo en el suelo y todavía le rasqué más para irme más abajo. Y fue un momento crucial en mi vida porque yo le decía a mi papá en este tiempo, hace un año estaba en tal congreso, estaba llorando por personas enfermas y en el instante estaban sanando, así pum, 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 pum. Y de repente estoy predicando, estoy viajando con mi tío Eliseo, estoy haciendo un montón de cosas, había los planes de abrir una base misionera y yo yo chequé el tiempo y era exactamente un año adelante. Estaba en depresión, estaba hundido, avergonzado, había estado yo nunca había yo vivido ansiedad, nada de eso. Yo decía, ¿cómo la gente vive esto? Y en ese punto yo estaba yo avergonzado, estaba lejos de Dios. La iglesia en Ciudad de México donde yo estaba y donde siempre han tenido un cariño especial para mí, el pastor Roberto Iris, estaba yo lejos de todo. Y es un punto en donde yo sabía, como tal vez tú sabes el día de hoy, que tal vez estás viviendo una mala temporada, pero no tienes otro lugar a donde ir más que con Dios. Sí. Y creo que es muy clara la Biblia, ¿no? Sí. Si tú lees la Biblia una y otra vez te vas a dar cuenta de gente que comete errores, gente que no merece nada de lo que Dios les da. Y esa es la vida del cristiano. Creo que si tú estás en un momento así, yo te invito a que solamente voltees y pongas tus ojos en la cruz. Amén. Porque cuando yo estaba en este punto de quiebre, avergonzado, tal vez humillado y no quería nada con Dios, también yo cometí errores dentro de la relación y todo esto, ¿no? Un pastor, amigo mío, Caleb Hernández, me dijo esto: tu pecado y toda esta vergüenza ya estaba presupuestado en la cruz del Calvario. Amén. Entonces eso me voló la cabeza. Y yo sabía que a pesar de que iba a cometer estos errores, a pesar de que iba a estar viviendo la vergüenza que estaba yo viviendo, a pesar de que yo hubiera hecho lo que yo hubiera hecho años atrás, antes de regresar, de estar sirviendo a Dios, había estado en adicciones, había estado yo lejos de Dios, maltraté a mi mamá, a mi papá, un montón de cosas. Todo eso, antes de que Jesús tomara la cruz, dijo, va, yo voy por él. Ya había estado presupuestado. Y es ese amor que no entiendo, es lo que me hace hoy despreciar mi vida y decir, está bien, Dios, no quiero nada, quiero solamente compartir este amor que vino y derrumbó todas mis fortalezas, todas mis creencias, que toma todo eso malo que yo soy, porque no sigo siendo hombre, sigo siendo pecador, sigo siendo lo malo. Toma todo eso, Jesús, y dice, dame eso, que esa muerte que te pertenece, y toma toda mi herencia. Y hoy soy heredero, ¿no? Y me siento de esa manera. Por eso cuando tengo algún reto de fe, siempre digo, pues, ¿qué es para mí esto si mi padre es el dueño del oro y de la plata? Y ahorita comentabas algo acerca de esa depresión que llega. Y muchos cristianos se preguntan, ¿por qué vivo esto si soy hijo de Dios, ¿no? Pero no se dan cuenta que es parte del reto. Y una vez que lo atraviesas, te fortaleces y sales con otra mentalidad, justo como ahorita. Ves otro reto y dices,
¿qué es esto? Sí. Así como cuando pelean David y Goliat le dice, pues que soy perro para que vengas a mí con piedras. Lo mismo, ves de esa magnitud del problema. Y esto que cuentas, hay algo que yo he entendido como el síndrome que vivió Elías, ¿no? Que viniendo de milagros, viniendo de el respaldo de Dios tan palpable, va y se encuentra solo, con el deseo de morirse, reprochándole a Dios. Pero ahí, en ese silbido apacible, en ese silencio que tú dijiste que tuviste que vivir, ahí es cuando Dios hace. Y bueno, vamos terminando. Hermano, dinos unas últimas palabras y también dinos de qué manera podemos apoyar el ministerio en donde Dios te ha puesto y cómo donamos. Creo que algo que me encanta mucho de lo que tú estás diciendo, y tal vez me gustaría cerrar con esto, fue algo que escuché hace un tiempo atrás de Bill Johnson, y él es un hombre que Dios usa mucho en sanidades, y él cuenta su historia de cómo era el que él estuviera activo y Dios lo usara en milagros, prodigios, sanidades, pero llegar a su casa y ver a su mujer muriendo de cáncer era muy difícil. Y creo que tú se liga mucho a lo que estabas diciendo de Elías, y muchas veces así estamos nosotros, venimos de ver la gloria de Dios trabajando, y a veces llegamos a nuestra vida y vemos que no está nada activo, y esto cambió mi manera de ver y la perspectiva de un cristiano atravesando una dificultad. Y él dice que nosotros tenemos la bendición de darle una adoración que ni los 24 ancianos, ni los 4 seres vivientes, ni ningún ángel puede hacer. Y es que él dice que vio esto, tomó una silla y la puso ahí en medio de su habitación y le dijo: Satanás, siéntate, porque aún en mi dolor vas a ver cómo yo adoro a Dios. Y ese es un incienso que ningún ángel, ningún ser viviente puede darle a Dios, más que nosotros, que aún no hemos sido glorificados. Y es en medio de nuestra situación difícil, de nuestro dolor, poder decirle a Dios: este es mi incienso, mi adoración en medio del dolor. Entonces, con eso quería añadir a eso. Buenísimo. Y pues yo solamente quiero dejar un último mensaje, y es este: si tú eres mexicano, en los próximos años vas a ver la mayor ola de mexicanos yendo a las naciones. Dios está haciendo algo en las misiones. Dios está movilizando el cuerpo de Cristo hacia las naciones, y mi oración es que si Dios te ha llamado a las misiones en este tiempo, es que puedas tomar ese llamado, Dios te dé las herramientas para cumplirlo, y mi deseo es que, de verdad, yo sueño con esto, con que en 1 o 2 años estemos viendo la mayor ola de mexicanos yendo a las naciones. Eso arde en mi corazón en estos momentos. Hay proyectos a futuro para poder llevar esto a cabo. He escuchado el corazón de extranjeros que están viniendo a México a preparar mexicanos, porque es algo que Dios está hablando a la iglesia a nivel mundial, la ola de mexicanos. Creo que en los 90s, en el 2000, se profetizaba y decía: México nos toca, México nos toca. Pero hasta el día de hoy yo veo que Dios está alineando muchas cosas en México para que realmente se cumpla esto. Que suceda. Y que en medio de este podcast haya gente que escuche esto, y que esto sea la activación de tu corazón hacia las misiones. La comisión que Jesús deja antes de ascender al cielo, que no solamente es para personas como nosotros, sino para todos los que creen en Jesús. Entonces, la forma de apoyar, pues número 1 es con tus oraciones. Eso es lo más importante para nosotros, que tú estés pidiendo a Dios que nos dé dirección, que nos dé la guía para los pasos que vienen, para los lugares en los que visitemos, y todo esto, ¿no? Y segundo, pues también es con apoyo financiero. Nosotros tenemos links de PayPal, nuestras cuentas. Te los voy a pasar. Aquí vamos a estar poniendo el link de PayPal si las con la puedes, descripción. si los puedes compartir. Y pues hoy tenemos ese reto de fe. Todavía no logro completarlo, ya voy un poquito más arriba de la mitad del viaje, pero confío en que Dios va a proveer. Y eso es todo. Pues muchas gracias, hermano. Ha sido un gusto y un placer, y el poder aprender de lo que Dios está haciendo en las misiones, no solo lo que le espera a nuestra nación, sino lo que están haciendo desde México
para el mundo. Sí. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Bendiciones.